Hola Mentally Fans, bienvenidos a la historia y cronología de Lorelei Martins en El Mentalista, la primera subordinada conocida de Red Jones. Solo me pregunto por qué ustedes dos no se hicieron amigos en el momento que se dieron la mano. Lorelei Martin. Lorelei Martins fue un personaje que empezó a tomar mucha relevancia en la temporada 5. Apareció por primera vez en el final de la cuarta temporada del Mentalista. En este punto se presenta como una supuesta camarera de cócteles en un bar. Después se descubre que es una cómplice de Red Jones y no solo una simple subordinada más. Lorelei fue la primera en unirse a la secta de Red Jones, lo que la vuelve la más cercana a él y, por así decirlo, su mano derecha, y fue conocida por ser la única, igualmente, en traicionarlo y empezar una cacería junto a Patrick Jane. Durante una plática que tuvieron Patrick Jane y Lorelei mientras escapaban de la policía, Lorelei accidentalmente le comenta a Patrick Jane que él ya había conocido a Red Jones, incluso haberle dado la mano. Esto recae en Patrick Jane en poder memorizar más de 1000 nombres a quienes les había dado la mano y había formado cierta cercanía hasta poder reducirla a la característica lista de los 7 sospechosos de Patrick Jane. Después de que Patrick Jane lograra convencer a Lorelei de que Red Jones había asesinado a su hermana desaparecida Miranda y que de esta forma Lorelei se le uniera para que le dijera su identidad, al principio no le creyó. Dijo que Red Jones sería incapaz de hacerle daño a alguien de su familia, pero desgraciadamente la propia Lorelei confirma que Red Jones asesinó a su hermana. Por tal motivo decide escapar de Patrick Jane para intentar matar a Red Jones, pero nunca cumplió su promesa de decirle quién era realmente Red Jones a Patrick. Días después, Lorelei Martin es encontrada muerta por Red Jones. Antes de que Lorelei fuera una nueva víctima de Red Jones, en el final de la temporada 5, este le hizo grabar un video donde aparece golpeada y con una hoja en la mano. Este video reveló que Red Jones ya tenía conocimiento mucho antes de la existencia de la lista que Patrick Jane había hecho sobre los sospechosos posibles pudieran ser Red Jones, lo cual lo deja sorprendido a él y a Lisbon, porque ahora todo su trabajo estaba por los suelos y debía seguir nuevas reglas que Red Jones le impuso. De lo poco que se conoce sobre la vida de Lorelei es que tenía una hermana menor llamada Miranda, la cual fue violada y asesinada hace 5 años. Lorelei tenía una madre llamada Dana Martins, la cual era adicta a las drogas y al alcohol. Esto después de que el padre las abandonara y las dejara con las 2 hijas. En este punto, tanto Lorelei de 5 años y su hermana Miranda de 2 años pasaban por problemas graves económicos, sufriendo por no tener comida, y lo poco que tenían su madre lo gastaba en su adicción. Se entiende que Lorelei Martins, a una edad comprendida de 5 años en adelante, tuvo que tomar el papel de adulta para cuidar de su hermana menor. Pero todo en la vida de Lorelei cambió cuando su madre, Dana, decidió vender a una pareja rumana a Miranda, la hermana pequeña de Lorelei, ya que estos no podían tener hijos y decidieron comprar a Miranda. Esto hizo que Lorelei escapara de casa y jamás perdonara a su madre por quitarle a su hermana menor. Ahora, un poco de la cronología de Lorelei Martins en El Mentalista. Temporada 4. Después de que Patrick Jane entrara en una crisis mental, conoce a Lorelei en un bar de Las Vegas, donde interactúan juntos un rato y empiezan a hablar acerca del bien o el mal. Después de esa noche, ambos la pasan juntos
en un hotel, y es aquí donde se forma una cierta relación amorosa. Lorelai se convierte en la primera amante conocida de Patrick Jane después de la muerte de su esposa e hija, posiblemente porque Patrick Jane en ese momento estaba en un cansancio mental. A la mañana siguiente, Lorelai le comenta a Patrick Jane que ella trabaja para Red John y que la había enviado para que pudieran formar una amistad, y que Patrick Jane dejara de buscar la venganza y buscara una nueva vida, que incluso el propio Red John se propuso a conseguirle, pero Patrick se molesta por ello y sigue con su sed de venganza. Patrick Jane intenta contactar nuevamente con Lorelai para que le explicara un poco sobre lo que Red John quería. Lorelai le explica que Red John quiere una amistad y que él puede conseguirle una nueva vida, nombre, casa, lugar, trabajo, etc. Pero para poder saber que Patrick Jane realmente estaba interesado en ese cambio, tenía que llevarle la cabeza de Lisbon para poder demostrar que realmente eran amigos. Jane idea un plan donde le lleva una sandía como cabeza con una peluca para que se vieran y pudieran llevar el regalo que Red John le pidió y formar el pacto, pero al llegar es sometido por Lorelai y otro sujeto cómplice de Red John, quienes lo golpean tras descubrir que la caja que traía solo contenía la sandía. Lo suben a una limusina negra y Red John, que está en la parte de atrás, a oscuras, le dice que ya sabían con tiempo, por un cómplice del FBI, que Patrick lo había engañado con supuestamente matar a Lisbon. Un Red John en la parte de atrás de la limusina, sentado en la oscuridad, empieza a hablar acerca de formar una amistad, pero Patrick nuevamente rechaza. Ante esto, el FBI interrumpe el encuentro disparando a la limusina. Lorelai sobrevive, pero cuando el FBI abre la puerta trasera, se encuentran con el ex jefe del BIC, Luther, quien estaba amarrado con un celular colgando del cuello y con disparos. Después de ese momento, Lorelai es capturada por el BIC y la llevan a una sala de interrogatorio. Aquí Lorelai demuestra la profunda devoción que tiene hacia Red John, donde prometió estar en silencio y nunca revelar su identidad. Temporada 5. Mientras el FBI y el BIC luchan por la custodia de Lorelai Martins, Patrick intenta hacer que Lorelai recapacite y salga de las manos de Red John, que está en peligro de terminar como todos los que han sido atrapados por la policía y su destino es la muerte, a lo cual Lorelai afirma que si ese es su destino, lo acepta. Ante esto, Patrick intenta convencerla de que escapen, que le dará una nueva vida en algún lugar lejos de todo, pero si a cambio le detalla sobre la identidad de Red John. Lorelai le dice que lo pensará. El FBI logra tener una orden para quedarse con la custodia de Lorelai Martins, lo cual interponía un peligro para ella y Patrick, ya que podía ser asesinada. Ante esto, Patrick Jane logra increpar a un juez que al final logra regresarles la custodia al BIC, pero cuando se suponía que tenía que ser liberada, al BIC le entregan otra mujer, que no era Lorelai, pues el FBI había chantajeado al conductor de la prisión para que fuera llevada a otra cárcel de máxima seguridad. Con la ayuda de Brett Stiles, Patrick logra liberar nuevamente a Lorelai, quien le propone huir juntos a donde sea. Después de viajar por lugares, Lorelai le comenta que lo llevará a una cabaña donde solía vivir con su hermana fallecida. En este punto se entiende que Lorelai estaba empezando a tener cierta conexión de confianza con Patrick Jane y confiaba en él, pero esto se derrumbó cuando Lorelai escuchó por la radio que había una búsqueda contra ella por el supuesto secuestro del consultor Patrick Jane, lo cual la enfurece, lo golpea y le dice que por fin estaba confiando en alguien. Ante esta escena de ira de Lorelai,
Patrick le enseña una foto. Esta foto aparece la hermana de Lorelai, Miranda, en una escena del crimen, donde Miranda, antes de morir, escribe el nombre de Roy, el cual sería un alias de Red John, Roy Tagliaferro. Este nombre lo escribió con su propia sangre en el suelo. Lorelai, impactada, niega todo, lo cree imposible. Patrick le dice que jugó con ella, que utilizó su dolor para manipularla. Es aquí cuando Lorelai suelta una pista importante, pues le dice que ambos son manipuladores, que son parecidos y que se sorprende que no se hayan hecho amigos desde el momento que se dieron la mano. Después de esto, ella sale corriendo de la casa. Patrick sale detrás de ella, le dice que averigüe por su cuenta sobre su hermana y que lo llame cuando sepa la verdad. Lorelai lo mira y lo acepta. Se va en un camión fuera de la cabaña. Lorelai, días después, irrumpe en una casa, la cual es un refugio para mujeres maltratadas. Tortura a la directora para que le diera información acerca de su hermana. Esta le dice que Jason Lennon fue quien le quitó la vida. Jason trabajaba en este refugio y también era un asesino y violador serial al servicio de Red John. Lorelai entonces va a la casa de este sujeto y como estaba siendo protegido por la policía y por el BIC, Lorelai embiste el carro de Rigsby, quien estaba de guardia esa noche cuidando la casa de Jason Lennon. Lorelai entra y empieza a torturar a Jason, a lo cual entra Patrick también y le dice que no solo ha matado a su hermana, sino a más mujeres. Jason Lennon confiesa a Lorelai que entregó a Miranda a Red John para que éste pudiera cometer actos atroces en contra de ella y después pudiera manipular a Lorelai. Lorelai le dispara y se marcha del lugar para buscar a Red John, pero desgraciadamente Red John encuentra primero a Lorelai, quien la asesina. Aunque poco de fans, ¿qué te pareció la historia de Lorelai Martins? ¿Ya sabías completamente su historia? Déjanos tu comentario. Nos vemos en un siguiente video. Bye.